Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitaremos? Tu cuaderno o una hoja de reuso, lápiz, borrador y tus colores. En la actividad anterior, organizaste en el tiempo las actividades que realizas en tu espacio personal. El tema de hoy, leemos una historia. Nuestro propósito. Hoy leerás y reflexionarás sobre el respeto al espacio personal de los demás. Nuestras metas. Decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la enseñanza principal del texto. Explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Opinar sobre el contenido del texto. Antes de leer el texto, observa con atención la imagen del texto. ¿Qué estás observando? Observamos a una niña y a un niño. ¿Qué están haciendo? ¿Están conversando alegres, felices, con respeto? No, ¿verdad? Parece que están discutiendo y se están señalando. ¿Por qué estarán discutiendo? ¿Qué habrá hecho la niña? ¿O qué habrá hecho el niño? Fíjense aquí. Está viniendo un abuelito. ¿Será el abuelito de ellos? ¿O será un abuelito que pasaba por ahí? ¿Qué creen que les dirá? ¿Los castigará? ¿O les hará reflexionar? Ahora observa cómo está organizado el texto. Todos observando. Muy bien, entonces te estás dando cuenta que este texto tiene un título. ¿Qué más? ¿Qué más observas? Tenemos la imagen y te das cuenta que hay palabras resaltadas al empezar cada párrafo. Había una vez, así comienza este párrafo. Un día, de repente, finalmente. Estos párrafos comienzan con estas palabras que ya habíamos observado en anteriores textos. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Recuerda, tiene título, párrafos y una imagen. Estos párrafos comienzan con había una vez, un día, de repente y finalmente. Recuerda que estamos en antes de la lectura, es decir, que todavía no hemos leído el texto, tan solo hemos observado. Responde estas preguntas a partir de lo observado en la imagen y en la estructura del texto. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué creen? En la imagen habíamos observado a una niña y a un niño que parecen que están discutiendo y que el abuelito va a intervenir. ¿Qué texto es? ¿Recuerdas su estructura? Tenía un título y párrafos. Cada párrafo comenzaba con había una vez, un día, de repente, finalmente. Vamos, tú puedes. ¿Qué texto crees que sea? ¿Para qué habrán escrito el texto? Claro, muy bien. Escribe tu idea. No te preocupes. Recuerda que estamos en antes de la lectura y cuando ya hayamos leído, compararemos nuestras respuestas iniciales. Ahora sí, vamos a leer el siguiente texto. ¿Todos juntos? Comencemos. Nuestros espacios personales. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. ¿Cómo se llamaban los hermanos? Rocío y Jacobo. ¿Qué tenían? Gustos diferentes. ¿Qué sucedía a pesar de sus diferencias? Se querían mucho.
¿Qué hacían algunas veces? Jugaban juntos y la pasaban bien. Continuemos. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo, cada quien haciendo sus cosas favoritas. Otras veces, ¿cómo se sentían cómodos Rocío y Jacobo? Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo, cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar su música en todo momento. ¿Qué le encantaba hacer a Rocío? Leer su libro de cuentos. ¿Y qué le gustaba hacer a Jacobo? Cantar y escuchar música. Muy bien. Continuemos leyendo. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. ¿En dónde leía sus cuentos? En su lugar favorito. ¿Qué escuchó Rocío? Un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. ¿Quién era y qué hacía? Jacobo, ¿verdad? Y cantaba y escuchaba música a todo volumen. ¿Qué hizo Rocío enojada? Le apagó el equipo de música sin decirle nada. Sigamos leyendo. Jacobo se enojó y se fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. ¿Qué pasó con Jacobo? Se enojó y se fue a buscar a Rocío lleno de ira. ¿Qué sucedió entonces con los hermanos? Empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. De repente, el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato los separó y les dijo que se calmaran. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron. Rocío y Jacobo se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. ¿Quién escuchó la discusión? El abuelo Tito. ¿Qué hizo el abuelo Tito? Los separó y les dijo que se calmaran. ¿Qué les preguntó? Si creían que estuvo bien lo que hicieron. ¿Qué sintieron Rocío y Jacobo? Sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Finalmente, ¿qué pasó? Se abrazaron y se disculparon. ¿Qué prometieron? No pelear y respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. ¡Wow! ¡Qué bonita historia, niños y niñas! Entonces, la niña y el niño sí estaban discutiendo y ya nos enteramos que eran hermanos y que se llamaban Rocío y Jacobo y el abuelo Tito, que sí intervino para que los niños reflexionaran sobre su comportamiento, ¿verdad? Ellos sintieron vergüenza y se disculparon y prometieron que no volverían a pelear y, sobre todo, respetar sus espacios y momentos. Luego de la lectura, cuéntale a un familiar si lo que has leído tiene que ver con las respuestas que diste inicialmente. ¿Recuerdas las preguntas que diste antes de la lectura? ¿De qué trata el texto? ¿Qué texto es? ¿Para qué habrán escrito el texto? Recuerda que estas preguntas lo hiciste antes de leer la lectura. Ahora que ya leíste la lectura, responde a las preguntas. ¿De qué trató el texto?
Así es, de dos hermanos que no habían respetado sus espacios personales, pero que luego se dieron cuenta y se disculparon. ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Recuerdas? Claro, es un texto narrativo. ¿Cómo nos dimos cuenta? Por su estructura, ¿no? Así es. ¿Para qué fue escrito? Para contarnos una historia. A continuación, responde las siguientes preguntas. Para ello, puedes retornar al texto y ubicar la información para que puedas responder las preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Vamos a ubicar en qué parte del texto dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. ¿Ya lo leíste? ¿Ya te diste cuenta? Sí, se encuentra en el párrafo 2. En la 1, 2, 3, cuarta oración. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Listo, ya ubicamos la información. Ahora vamos a leer las dos oraciones cercanas y descartar una. ¿Quién de ellas tiene relación a por qué Jacobo se ha enojado? A ver, la oración 2. Era Jacobo que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. ¿Tiene relación? ¿Nos dirá el motivo por qué Jacobo se enojó? No. Entonces la descartamos. Vamos a leer la otra oración que está más cercana, la oración 3. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Esta oración nos dirá la causa, el motivo por qué Jacobo se enojó. Sí, ¿verdad? Entonces ya podemos responder a la pregunta. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. ¿Por qué? Porque Rocío le apagó el equipo de música sin decirle nada. Bien, lo haces cada vez mejor. Para explicar las causas de las acciones debes leer las oraciones próximas, es decir, las que están al lado y pensar cómo se relacionan entre sí. Entonces, nosotros ya hemos ubicado la información y explicado las causas de las acciones. ¿Cuál era la acción? Que Jacobo se había enojado. ¿Y cuál era la causa? Que Rocío le había apagado el equipo de música sin decirle nada. Entonces, la oración próxima a la de Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira, nos estaba dando las causas del enojo de Jacobo. Pregunta número 2. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Pues bien, ubica en el texto las acciones o hechos que ocurrieron a lo largo de la historia. Vamos a empezar con el párrafo número 1. ¿Listos? Hechos o acciones que narran. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. ¿Qué más? Se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Estos son los hechos o las acciones que narran del párrafo 1. Ahora vamos a ubicar las acciones o hechos del párrafo 2. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, tenemos ahí una acción, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Tenemos otra acción. Leía sus cuentos y luego escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Otra acción, Jacobo cantaba y escuchaba música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada.
La otra acción es que le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La otra acción es que Jacobo se enojó y se fue a buscar a Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. La otra acción es que discutieron hasta empujarse y caer al piso. Ahora te toca a ti. Realiza y ubica los hechos o acciones del párrafo 3 y 4. Tú puedes. Muy bien. Luego que has ubicado los hechos o acciones en cada párrafo, lee todas las acciones o hechos que hallaste. Piensa qué relación existe entre ellos e interpreta cuál es el mensaje o la enseñanza que nos quiere transmitir el texto. Y listo. Puedes responder la pregunta: ¿qué nos enseña principalmente esta historia? Que debemos respetar el espacio y momento personal de las personas sin incomodarlas ni afectarlas. Para hallar el mensaje principal de las narraciones, es importante identificar las acciones o los hechos que se narran en el texto, luego relacionar e interpretar la enseñanza. Pregunta 3. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? Explica tu respuesta. ¿Recuerdas? En la lectura nos decía que al final los hermanos se abrazaron y se disculparon porque estaban discutiendo. Y prometieron no pelear y que también iban a respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Reflexiona. ¿Qué aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacobo? Claro, que debemos respetar los espacios personales de los demás, ¿verdad? Y que no debemos incomodarlos ni afectarlos. Lo has hecho muy bien. Con la ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. En el texto que leí, dije de qué trataba el texto antes de leerlo. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué la enseñanza principal del texto. Expliqué la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Opiné sobre el contenido del texto. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.